Buenas tardes. Hoy estamos a sábado 24 de enero. Estamos grabando el programa de mañana, domingo 25, el programa número 4 de este año 2026, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular en su segundo año y arrancamos, gente, porque tenemos compromisos. Rápidamente el panorama internacional. Hay que partir por ahí. Hubo una reunión de Davos en la que, bueno, ya no hay agenda en Davos. Sucede cualquier cosa a partir de este año, sucederá a partir de este año cualquier cosa en Davos porque es evidente que hay una ruptura de, el modelo del orden mundial político, económico, cultural y la verdad que de relaciones geopolíticas y arrancamos por allí. Yo no sé si el compañero Antonio Méndez, que hoy no va a poder estar con la cámara, tiene alguna situación que no podemos resolver. ¿Podrías arrancar, Toño, sin cámara? Bienvenido, Antonio, Jorge y Alberto. Saludos, Sí, saludos. bueno, saludos a todos, Rebeca, tu compañero Jorge Alberto. Sí, yo quiero hablar de lo que significa Davos. Primero que Davos es un escenario que no es estrictamente gubernamental. Hay también un escenario de macropersonalidades que coordina el hombre, este Fint, que también es el organizador de BlackRock, la corporación de superempresas más importantes del mundo. O sea, ahí hay un debate muy profundo similar, pero no tan importante como el que se está produciendo en el seno entre la FED de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. Voy a caracterizarla. Hace más de un año y tanto decía que como Estados Unidos estaba cayendo, la crisis iba a tener sus particulares sorpresivas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos analizar la crisis? Bueno, debemos decir cuáles eran las características lo que caracterizaba, perdón, al poder norteamericano sobre el mundo y lo que caracterizaba la emergencia de las potencias que hoy compiten con Estados Unidos y le disputan el poder. Eso es un punto, pero la parte de descenso del imperio, la caída, tiene sus características. Y ya he dicho muchas veces que eso no lo podemos ver como quien mira la vida de una persona. La caída de un imperio o el avance, el nacimiento, crecimiento y caída o de un imperio o de un país no se mira en 2 años ni en 5 años, se mira a lo largo del tiempo. Yo diría que cuando Estados Unidos trató de recomponer el orden mundial a su favor para consolidarse como mundo multipolar, lo cual ocurrió con la Acta Patriótica del 2001, para lo cual simuló un evento que todos conocemos, que fue la caída de la Torre Gemela. Empezó su pugilateo con el resto del mundo. El resto del mundo tuvo la suficiente fuerza para contenerlo hasta que emergieron potencias a lo largo de estas 2 décadas, capaz incluso no solo tenerlo, de mantenerlo en stand-by, como dirán por ahí, sino de disputarle y robarle el poder. Entonces voy a caracterizar muy rápidamente qué significan dos escenarios. El de Davos, ¿no? Y el de los Estados Unidos a lo interno, del problema de Trump con la FED. El de Davos, donde se da los planteamientos cerebrales de más largo alcance del capitalismo ha sido un fracaso. Rebeca lo mencionaba antes de que comenzáramos el programa. Es una desagenda en el que, lejos de lo que usualmente se hace en escenario, que es tirar líneas de mediano y largo plazo, lo que se ha permitido es que Trump irrumpa con su planteamiento norteamericano en el escenario y termine de tumbar de un elefante en un almacén de vidrio, ¿no? Donde se vende vidrio. Ha destruido el escenario, pero con mucha continuidad. Ha llevado a ese escenario la catástrofe que está planteando a nivel mundial, los planteamientos, que es la destrucción del régimen liberal. Eso ahí se ve también cómo cae, cómo agarra a sus aliados europeos, con los cuales tiene varios tipos de alianzas, y ya definitivamente, prácticamente, si no fuera porque los europeos no contestan, es casi una declaración de guerra, ¿no? Y los planteamientos de Estados Unidos es: el presidente de los Estados Unidos le toma a los liberales duros. Es como cuando Hitler reimpuso a los capitalistas alemanes una nueva situación. Es cuando el intermediario entre las élites, aunque él es parte de la élite, y la sociedad abajo, que es un intermediario, le toma el poder a la cúspide. Y es muy parecido en ese sentido a lo que hizo Hitler allá en Europa.
Entonces lo que está haciendo Davos es mostrar el desorden del mundo porque ahí no hubo aveniencia, no hubo proyectos en discusión. Trump irrumpió y se discutió allí lo que Trump dijo. Para mal o para bien, con un fracaso absoluto porque Trump ha salido diciendo que consiguió acuerdo. Y peor, sale de allí la, 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 el, vamos a decir, la farsa de los países estos de la paz, lo cual quiere sustituir al órgano más importante de las Naciones Unidas. A ver, cuando se construye las Naciones Unidas es para darle un cierto orden al mundo. Su órgano fundamental es la Asamblea de Seguridad. Y esta presencia, que además es continuo, porque ya Trump había hablado de eso, y este discurso de Trump ahí, y esta formación también de estos países y que por la paz es una búsqueda de sustitución de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual, y aquí quiero hacer la retrospección, habíamos dicho que dentro de poco íbamos a ver caer la estructura de Naciones Unidas, que es a lo que estamos asistiendo. La ONU sirve para muy poco en todos sus escenarios importantes, ya como podemos ver que entre esos 60 espacios globales, los que Estados Unidos participaba de acuerdos globales, perdón, entre esos acuerdos Estados Unidos se salió de 60, muchos eran acuerdos internacionales de Estados Unidos que se devenían que eran con estructuras dentro de las Naciones Unidas. Entonces, parece que se está acelerando ya y este año probablemente veamos la desarticulación no parcial, sino total del orden mundial, es decir, en el sentido jurídico de la palabra, porque eso ya lo veníamos viendo, por supuesto, que hace décadas, ¿no? Es el primer punto, que es el significado de Davos, ¿no? Estados Unidos se pelea con sus mejores aliados, su aliado de toda la vida, con el que comparte el NORAD, el sistema de defensa espacial, que es Canadá, salió proponiéndole, de ahí salió proponiéndole a la que él mismo llamó potencias de segunda, que se pusieran de acuerdo, porque si no iban a hacer en la mesa ya no los comensales, sino el menú. Esto es muy importante, o sea, es una propuesta de Canadá y por supuesto que Europa todavía no se atreve a aceptarla, de que se le despeguen al hegemón. Este es un nuevo nivel y inmediatamente tenía un escenario anterior, previo o paralelo de acercamiento con China, ¿no? Y acuérdense que casi el 40% del petróleo que Estados Unidos importa, vaya, si se gana el de Canadá, el de Venezuela va a perder el de Canadá. Entonces, estamos viendo, yo quería hacer un pronóstico, lo que iba a ser este año político mundial, un pronóstico no es para nada no es para nada una profecía, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que se vienen a venir. Bueno, esa es la importancia para mí, lo que nos dice lo que fue el escenario de Davos. El elefante entró a esa vidrietería, antes había entrado a otros escenarios, pero ahora se presentó en el cerebro mismo del sistema, a pegarle a la intención del propio dirigente de BlackRock, que está muy confundido, pobrecito, que es Larry Fink. Pero ahora vemos cómo eso también tiene una expresión a lo interno de los Estados Unidos que nadie lo mira. Gracias. Estados Unidos, me llegó un delicioso café. Estados Unidos está pasando algo que todos estamos subestimando, que es la pelea con la Fed. En la Fed es el que controla, son los empresarios por encima del gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Y allí, Estados Unidos, cuando ellos han definido mantener las tasas, como ellos dicen, y no lo que dice Trump, es porque ellos tienen el control de eso, control que se ganaron allá casi llegando a principios del siglo XX. El verdadero mandatario de los Estados Unidos. Y Trump se está peleando con ellos. JP Morgan le sacó las cuentas a él de los bancos de él. Y Trump está mandando a uno de los jefes de la Fed, de la banca de reserva, que es la banca de Morgan. Entonces, eso es una pugna de Trump, que sería algo así como un Hitler peleándose con la élite norteamericana que no quiere perturbar el mundo como lo está perturbando Trump, pero que Trump se está tratando de imponerse políticamente. Es decir, el escenario político, la franja política trata de igualarse a la franja económica, aunque claro, nadie duda que Trump pertenece a esa franja económica, pero no la domina, está muy lejos de ser uno de esos burgueses que la domina. Entonces hay dos escenarios en paralelo que están ocurriendo en el momento que Trump, si le llega a quitar el poder del control de la Reserva Federal a la élite, eso es a ese otro nivel, porque todos los proyectos de Trump
caerían, por ejemplo, un solo ejemplo, y con esto salgo de este punto porque estoy hablando más de lo que creo que conviene, tomando en cuenta que que ustedes tienen que hacer su participación, que siempre es brillante, pero miren el escenario. Trump entra a Venezuela a por el petróleo y los empresarios norteamericanos que debían aprovecharlo y le dicen, nosotros no vamos para allá, porque todavía hay suficiente riesgo para que nosotros, ¿verdad?, hagamos una inversión que se va a perder. Entonces, el operativo militar de Trump y lo que hace con Venezuela pierde su sentido en general, porque entonces, ¿qué capitalistas norteamericanos lo van a aprovechar? Ven el nivel de la crisis, o sea, no podemos decir que la política económica de Trump se parece para nada a los criterios políticos de la élite en los Estados Unidos, que además controlan la reserva de los Estados Unidos. Y bueno, yo eso espero que, sé que mucha gente no lo va a comprender porque la gente piensa que la Reserva Federal de los Estados Unidos responde al gobierno de los Estados Unidos y no es así. Y no es así, más bien es la empresa privada que se le sobrepone a cualquier gobierno y ahora tiene un gobierno que está dispuesta a quitarle ese control. Es un nivel de contradicciones impresionante porque puede ser que toda la inversión norteamericana hacia afuera se contraiga y ese ejemplo que acabo de dar de Venezuela es uno de esos ejemplos. Bueno, hasta ahí lo llevo, hasta ahí lo llevo. Se están tratando de descomponer. Primero, síntesis. Uno, para mí, Trump está tratando ya de desarticular totalmente Naciones Unidas y las alianzas previas que no le sirven para nada por un modelo controlista incluso que va contra el espíritu del liberalismo, ¿no?, de la libre oferta y demanda, etcétera, ese es un punto. Lo otro está tratando muy pálidamente de crear sus propias estructuras, eso no va a ocurrir. Ya vimos quiénes son los que están dispuestos a concurrir a eso, o sea, todo importantísimo. Miren quiénes están aceptando la invitación de los Estados Unidos, un poco de países de segunda y tercera, ¿no? Algún país por ahí medio que intermedio de Estados Unidos, o sea, la convocatoria de los Estados Unidos a construir el nuevo escenario de seguridad global que sustituye al Consejo de Seguridad, eso es lo que ha Solo, producido, eso es lo que ha producido. Entonces, bueno, ya hasta ahí lo llevo porque hay sé solo que dos ustedes, países en esa convocatoria de los que firmaron. Hay solo dos países que tienen alta concentración de reserva de oro, que están entre los 15 países con mayor reserva de oro. De ahí los demás no tienen mucho que ofrecer. Pero es verdad, ahí no hubo mucha convocatoria y aceptación de parte de países potencia. bueno, quiero decir algo último. Mira, esta polémica la tuve con uno de los expositores que invitamos en estos días, que lo trajo, creo que fue CIEPS. Era alguien, bueno, un expositor de derecha, se me olvida el nombre, Andrés, no sé qué. Bueno, él hablaba de que América Latina tenía que aprovechar la oportunidad que le abría Malamet, la propuesta de no, perdón, Andrés Mohamed, Malamet. ¿no? Andrés Mohamed. Ese tipo propuso en ese escenario lo impensable, por lo menos por estos lugares como la Universidad de Panamá, etcétera. Y él decía que quizá en lo de Trump había una oportunidad. Y nosotros le decíamos lo siguiente, mira, y se lo voy a decir para todos los que nos escuchan. Mira, Estados Unidos, por más que implemente, que logre, que hace con los recursos de los Estados de América, con una buena cantidad de gobiernos vasallos, con los recursos naturales, con los recursos, el mercado americano nomás tiene 1.004 millones. Vamos a poner que Estados Unidos se va reduciendo a América y va perdiendo cada vez más posiciones y lo están sacando de los otros lugares. América tiene 1.004 millones de habitantes, de los cuales 389 son norteamericanos y unos 360 pero son estadounidenses norteamericanos. Y de esos norteamericanos, si los sumamos todos Norteamérica no llegan ni a los 500 millones de habitantes, dentro de los 1.004 millones de habitantes del continente. África tiene, aunque son pobres, no son consumidores todavía, pero abren la oportunidad de crecer como mercado. Malamet. África tiene 88 millones de habitantes. Asia tiene 4.800 y pico millones de habitantes, de los cuales China y la India, ya ustedes saben, China tiene 1.400, es decir, y Brasil, que tiene 113 millones de habitantes, prefiere comerciar con Asia, para lo cual Panamá es un punto en el medio. Entonces Estados Unidos no se puede tomar a Brasil, no le puede decir a la burguesía brasileña, hey, comercia conmigo los brasileños, pero ¿con quién voy a comerciar si este mercado no es nada tampoco para mí? O sea, si ya tú lo tienes, es decir, Estados Unidos no le está ofreciendo nada a América, le está quitando el control de recursos, ¿no? A través de los gobiernos cipayos, como hizo con el Nada acuerdo atractivo, así es. con Milei. Entonces, Estados Unidos primero, el tamaño del mercado, a que aspira a un mercado mucho más pequeño no solamente más pequeño, va a crecer mucho más lento que los mercados globales.
por más Groenlandia que tenga, por más Panamá que controle, o sea, eso, el mercado local al cual aspira en su proceso de retroceso, no va a ser lo suficiente para los gastos que tiene que tiene que incurrir para poder dominar el área. Y si no, miren cuánto ha sacado de Venezuela hasta este momento y cuánto ha gastado en movimiento marítimo. Bueno, disculpen por el abuso. Lo Dale. que quiero decir es que todo lo que hace Estados Unidos, aunque tenga éxito, desde el punto de vista del capitalismo, no va para ningún lado. Mira, muy bien este escenario, Toño, porque para los compañeros nos sitúa en entender que espacios como esos que venían ya hace un tiempo consolidándose como espacios de referencia para el tema de la política económica que vendrían desde los sectores empresariales y derechito a la política de cada país. Bueno, resulta que en este encuentro de Davos, ese Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, no Sí. hubo tal agenda y por tanto los grandes temas que se discutieron allí fueron más bien, más que comerciales, fueron temas de geopolítica entre ellos y allí sí me gustaría que empezáramos a desgranar, Jorge, cómo Davos manejó y trató el tema de Groenlandia, la amenaza de Estados Unidos de invadir y de tomarse Groenlandia. Y también otro tema que se tocó allí fue el tema de Palestina. El de Ucrania quedó realmente rezagado, relegado a un tercer plano. Entonces, sí es importante entender que ese fracaso de Davos no dio ni siquiera para atender temas que algunos consideran y que todos consideramos prioritarios como el tema de Palestina y el tema de la guerra en Ucrania. O el tema de la IA, acuérdate que en ese escenario también se dan proyecciones de tipo Pero no se económico. atendió, Toño, tampoco. Por eso te digo, Ujú. se politizó totalmente el escenario. Ahí usualmente se presentan también perspectivas de tipo económico, no Lo solamente. más seguro que ahí se Tampoco dieron tuvo el algunos tema de temas. Venezuela, imagínense. Lo que pasa es que ahí se dieron discusiones, algunas discusiones en ese sentido, pero el tema este del Consejo de Trump, esto opacó todo lo En demás. paralelo. Ajá. Opacó todo lo demás, pero sí, en todos estos foros económicos a nivel mundial siempre se Es tratan bilateral. temas diversos, entre eso tecnología, medio ambiente y demás. Habría que ver el resultado en el documento De final esas a ver reuniones qué dice, ¿no? que no Pero están en el sí, foco. sí coincido con Antonio el hecho de el control que tomó el señor Donald de ese escenario, no solamente irrumpió y rompió con todo lo que estaba, sino que aparte de eso también, pues, impuso su propia agenda con un documento, pues, que creo que ya lo hemos visto. De repente aquí lo comparto aquí, que lo tengo aquí a mano. Déjame compartirlo aquí rapidito para que vean solamente porque es Sí, importante, porque hablamos del documento, hablamos del acuerdo del Consejo de Paz, pero mucha gente quizás no ha leído el documento y es bueno precisarlo, que lo sí. vean aquí. Mire, por ejemplo, en el artículo 3.2 dice sobre el presidente, dice Donald J. Trump será el primer presidente del Consejo de Paz y también será el primer presidente, representante de los Estados Unidos con sujeción a los impuestos. El presidente tendrá la facultad exclusiva de crear, modificar o disolver entidades subsidiarias si ello es necesario o apropiado para cumplir la misión del Consejo de Paz. Una de las cosas que es importante siempre en temas Increíble esa organizativos propuesta. es que las decisiones que se toman colegiadas. Esa es la norma correcta de Lo increíble es cualquier. que una Y el veintena de Consejo de países lo Seguridad de hoy firmaron. es el que debe encargarse de eso. Una Es una veintena de vaina países lo firmaron ese día. impresentable. Es una propuesta impresentable, impresentable. Mire, por ejemplo, acá abajo, si te van aquí, dice, el Consejo de Administración es seleccionado por el presidente. ¿Quién? Por Donald Trump. Y está compuesto por líderes de talla mundial. Hay que ver cuáles son esos líderes de talla mundial, porque los 20 que están ahí no son líderes de talla mundial. Comenzando por ahí. Si usted busca la lista, no es que todos los que están ahí son de talla mundial. Ahí hay dos países solamente, creo que es Kazajistán y Turquía, que están dentro de los países con mayor reserva de oro, nada más, simplemente. Pero de ahí para Correcto. adelante lo demás no entra dentro de ese calificativo.
Guay, Y ahí así se muchas demuestra otras una cosas debilidad aquí de que podemos Putin. encontrar de parte de esta. Mira, aquí esta norma me parece peligrosísima. Mire, lean esta norma. Artículo 7. Las controversias internas entre los miembros, las entidades y el personal del Consejo de Paz relativas a cuestiones relacionadas con el Consejo de Paz se resolverán mediante la colaboración amistosa, de conformidad con las facultades organizativas establecidas en la Carta. Y a tal fin, el presidente será la autoridad definitiva en lo que respecta al significado, la interpretación y la aplicación de la presente carta. Es decir, el señor presidente de ese consejo, que es el señor Donald Trump, decidirá las controversias. Decidirá las controversias, artículo 7. Y voy a dejar de compartir porque sé que da dolor de cabeza leer Son semejante 26 mamotreto. Es países, son importante 26 Oye, que países. lo que sí me extraña es que Kazajistán, con todas las contradicciones que ha podido tener con Rusia, esté presente en ese escenario. Ujú. De verdad que sí, No, pero hay más, hay otros países que sorprenden. Egipto, por ejemplo, los Egipto. Emiratos Árabes Unidos, está Arabia Saudita, Turquía, Qatar, países es posible que ellos del Medio estén Oriente. pensando en el tema de Palestina nada más y no se han dado cuenta de todo lo que eso implica a nivel global. Sí, pero lo lanzó para el tema Hay de dos países Palestina, de ¿eh? América que fueron, que estuvieron ahí, firmaron. Paraguay, el señor Santiago Peña y el señor Javier Milei de Argentina. Fueron los únicos dos Correcto. países de América De América Latina Latina, sí. que estuvieron ahí. Ujú. Y países que confirmaron y no fueron, entre esos está Albania, Bielorrusia, No, Albania sí Egipto, fue. Israel y Vietnam. Albania no fue. No, sí, confirmaron ir, Ah, confirmaron la asistencia, pero no asistieron. ya. Bielorrusia, los espías de Putin. Sí, correcto. Egipto, Israel y Vietnam. Israel, por cierto, mira, dijo que iba, pero no fue. No, pero todos saben que forma parte de ese nuevo Claro. invento de Trump. Pero bueno, continuando, compañeros Alberto Y Jorge, y Jorge, estamos en un escenario bien complejo que nos obliga realmente a analizar con mayor agudeza todo y cada uno de los acontecimientos que se van dando día a día. O sea, ahorita estamos analizando una situación y en un par de horas, pues hay que analizar otra, ¿no? En paralelo. Y por supuesto que complica el ejercicio mismo, ¿no? De la reflexión. Sin embargo, estamos obligadísimos a hacer el análisis en tiempo real para entender en tiempo real cuáles deben ser por lo menos las argumentaciones que desde los distintos espacios sociales a los cuales, en los cuales nosotros militamos y nos desenvolvemos, pueden tener claridad en ese análisis de lo que está aconteciendo. Entonces, hubo un factor, un macrofactor que también estuvo allí en ese encuentro económico y que fue cómo entenderse a partir, cómo entienden ellos a partir de ahora y todo el mundo entero la permanencia de Estados Unidos en el seno de la OTAN o de los países europeos en el seno de la OTAN, o si un organismo como ese tiene posibilidades de existencia después de todo este quiebra, porque aun cuando se evidenció en ese encuentro de Davos, unas 72 horas, la claudicación de aquello que habría soñado, me imagino que hace ya un tiempo, el presidente de los Estados Unidos, bueno, en su séquito, de tomarse Groenlandia y lo aplastaron en esa pretensión, los europeos lo aplastaron comercialmente, empresarialmente, y sobre todo comercialmente los gobiernos europeos, con el retiro de cantidades impresionantes de bonos del tesoro que que en tenencia tendrían La países amenaza, europeos, que lo hizo fue objetivamente suficiente fue nada para más. que abandonara esa loca idea, ¿no? Pero el significado de esa amenaza para los países de la OTAN, ya vimos la definición, porque no es solo una decisión, la definición de Canadá
de considerar a los Estados Unidos un aliado no deseable, ya no es un aliado deseable, ni un vecino tampoco deseable, y bueno, ha trasladado sus posibilidades de existencia con esa expresión que dijo Toño, que mira, va a quedar marcado para la historia. Solo se tienen dos opciones, o si está en la mesa o eres parte del menú, dijo el primer Exacto. ministro del Canadá, y dijo a renglón seguido, Canadá ha decidido estar en la mesa. Canadá ha decidido estar en la mesa. Entonces, frente a esto, yo diría que movimientos tectónicos, de la realidad geopolítica y de cómo se entendía eso que hasta hace poco, justo en ese seno de esa entidad, foro, esa entidad denominada Foro Económico Mundial, en Davos se definían reglas comerciales en función de ese paradigma de la globalización que se ha roto. Vaya, evidentemente se ha roto las reglas de la globalización porque el señor Donald Trump llegó hace un año a la Casa Blanca en su segundo periodo, decidiendo que a partir de este momento histórico, los Estados Unidos rompen con ese modelo de globalización y retornan a una vieja filosofía, una vieja cosmovisión de la economía interna, ¿va? De la economía interna de los Estados Unidos, y su control hacia afuera del territorio, ¿no? Ya sea en el territorio inmediato, Latinoamérica, sino más allá, según lo que ellos consideran la necesidad de salvaguardar estratégicamente la defensa del territorio estadounidense, pero también de su economía, porque esto es de repente montamos todo este análisis geopolítico sin tomar en cuenta que lo económico sigue siendo parte fundamental de la década del 70 para acá de la toma de decisiones globales, ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo entendemos este momento desde tu perspectiva? Lo hemos dicho anteriormente, el mundo asiste a una pugna eh, de dos campos básicamente, dos campos que a su vez tienen contradicciones en su composición. Está el campo de los países hegemónicos, cuya expresión militar es la OTAN, y está el campo de las naciones y potencias del mundo que plantean una confrontación en el campo económico, en el campo político, en el campo diplomático, en el campo inclusive de las alianzas militares, a lo que es el mundo gobernado por un único polo de potencias. ¿Sí? Este es el gran escenario en el cual se desarrollan los acontecimientos actuales, en donde surge una manifestación específica de esa gran contradicción que plantea a su vez también una contradicción en el campo de las potencias y naciones hegemónicas. Y eso se reflejó en Davos. Hablo del gobierno de Donald Trump, que plantea que dentro del campo de las naciones poderosas, Estados Unidos tiene que imponer las reglas o sus intereses al 100%. Eso entonces ha conllevado que en Davos se reflejen contradicciones entre el discurso de jefes de Estado como el de Canadá, que para nada es un discurso revolucionario, más bien es un discurso que lo que refleja una consternación por la agresividad, la intensividad expansionista del discurso de Donald Trump contra un país que históricamente ha sido aliado de Estados Unidos en sus aventuras militares en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Han habido tropas canadienses en Vietnam, en Afganistán, en Irak, en Yugoslavia, en todas las aventuras militares de Estados Unidos en el siglo XX y el siglo XXI ha estado Canadá.
Pero Donald Trump no quiere socios. Donald Trump lo que quiere es imponer de manera absoluta los intereses del sector que representa económica y políticamente dentro de Estados Unidos. Entonces, esta es la pugna que hay a nivel mundial y por esa razón en Davos no se habló de Venezuela, porque Venezuela tiene un gobierno cuya narrativa, cuyo discurso, cuyo proyecto plantea la lucha antiimperialista, es decir, defender los principios de autodeterminación nacional, de independencia y de soberanía de los pueblos, la necesidad de un mundo multipolar, de intercambio entre todas las regiones del mundo, pero rechazando completamente las políticas hegemónicas que provienen de las potencias que componen la Organización del Atlántico Norte, eh, conocida como OTAN. Pues, de tal manera que lo que vemos es efectivamente eso. Y dentro del campo de las potencias hegemónicas hay una evidente situación de crisis porque el campo de las naciones que plantean un mundo multilateral viene efectivamente creciendo apuntalado por el desarrollo de la arquitectura geopolítica bolivariana iniciada por Hugo Chávez, no solamente a nivel de América del Sur, sino a nivel mundial, como también por el desarrollo de China y de Rusia, países también como India, el aporte de las naciones africanas, que últimamente han venido impulsando movimientos de liberación nacional, expulsando a las potencias europeas del control de sus recursos estratégicos y asumiendo el control político de los destinos de sus países. Ahí vemos estos movimientos que han venido surgiendo en el Sahel africano. No olvidar que en Sudáfrica gobierna el Congreso Nacional Africano, un partido multilateralista que al igual que el PT de Brasil plantea la necesidad de ir ampliando los BRICS a un conjunto de naciones, a un conjunto de estados, a un conjunto de pueblos para confrontar el sectarismo del grupo G7, que son las principales potencias capitalistas del mundo. Entonces decía que dentro del campo de las potencias y naciones hasta el momento hegemónicas, la vanguardia, la vanguardia de este campo que es Estados Unidos, arrecia un discurso expansionista para tratar de resolver el declive del campo hegemónico de naciones y más específicamente la crisis de hegemonía global de Estados Unidos de Norteamérica como vanguardia económica y político-militar de la OTAN. Y en ese sentido el gobierno de Donald Trump, como ya hemos visto, ha ido sistemáticamente atacando distintos países que en la agenda de la doctrina de seguridad nacional de la ultraderecha norteamericana son puntos sensitivos que deben de ser retomados o sometidos a una influencia decisiva, de acuerdo a los intereses económicos y geoestratégicos políticos militares de Estados Unidos de Norteamérica. Groenlandia, porque lo consideran importante para el control de los pasos de comercio marino que han venido creciendo en el Ártico. Por otra parte, también para ampliar el sistema aéreo, antiaéreo de defensa de los Estados Unidos, ¿no? Frente a la posibilidad de una ofensiva balística por parte de China y Rusia. Recordemos que el planeta es un geoide, es decir, entre China, Rusia y Estados Unidos la distancia es mucho más corta a través del Ártico, es decir, a través del Polo Norte. Entonces eso plantea, además de la riqueza que puede tener Groenlandia, una necesidad para los intereses de Estados Unidos y lo quieren imponer con independencia de las reglas que plantea la Carta de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas, el ordenamiento jurídico de carácter internacional. Le pegan a México, que México, además de ser un hito de la cultura latinoamericana, que plantea un desafío al supremacismo yanqui, consideran que México, como su vecino más cercano,
es una fuente potencial de anexión de nuevos territorios, tal cual como ha sucedido en la historia de Estados Unidos y México desde hace 150 años. La mitad de lo que hoy día es Estados Unidos de Norteamérica era de México. El canal de Panamá es un punto indiscutiblemente geoestratégicamente importante para Estados Unidos porque además de la cantidad de comercio que pasa por el canal de Panamá, el canal de Panamá permite que las flotas, y ya hemos visto el valor de las flotas, bien, por más tecnología que haya, las flotas de guerra siguen siendo indispensables en el mapa mundial de presencia militar e influencia militar de Estados Unidos de Norteamérica. Y el canal de Panamá permite el paso de las flotas de guerra de Estados Unidos del Atlántico al Básicamente para eso Pacífico que quieren el canal. y viceversa, exactamente, ¿no? Sí. Y por primera vez hemos visto una acción militar directa de Estados Unidos en América del Sur. Yo creo que eso es parte de la sorpresa, el shock que ha vivido el mundo y en especial el pueblo venezolano, porque jamás en la historia universal se había producido un ataque militar de Estados Unidos contra una capital de América del Sur. Y eso implica que se pasó una línea roja. Por lo general era Centroamérica y el Caribe más cercano a Estados Unidos, la zona de más intervencionismo directo de Estados Unidos, producto de que se trata de países, además de más cercanos, por lo general más pequeños, más débiles militarmente, y se asumía que la selva del Darién hacia abajo, es decir, hacia la Patagonia, implicaba una zona de hegemonía en donde había una relación, extensa. exacto, una relación distinta entre los estados y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ese es un golpe que viene a poner en crisis esa, esa tradición y que debe llamar a la reflexión a los pueblos y a los gobiernos De de hecho, se América del marca un Sur antes y un después, ¿eh? Hay un antes de y un que ya después. no solamente Sí, Centroamérica fue correcto. objeto de intervenciones, Así es. intervenciones imperialistas bananeras por parte de Estados Unidos, sino de que todo el continente, el hemisferio occidental, está en este momento bajo amenaza. En el caso de Davos, creo que es importante señalar que hay destacadas ausencias. Estados Unidos exigió que no se tocaran los temas vinculados al progresismo en materia social. La situación de la mujer, los movimientos feministas, el respeto a los derechos de las comunidades LGTB, la lucha contra el racismo, por ejemplo, todo eso fue suprimido de la agenda de discusión de Davos, igual que el tema Venezuela, porque frente a eso hay más o menos unidad de criterio ideológico por parte de las grandes corporaciones internacionales y los grandes países y gobiernos de carácter capitalista. Eso sí, eh, han cuestionado esos gobiernos la acción unilateral de Estados Unidos de Norteamérica porque en Venezuela se hizo sin consultarles y porque como mínimo necesitan un margen de autonomía y de contrapeso a Estados Unidos de Norteamérica que se basa en el derecho internacional público. Y aquí yo quiero, por lo pronto, acabar esta primera participación señalando la necesidad de defender el derecho internacional público. ¿Por qué razón? Si bien el derecho internacional público es el producto de la correlación de fuerzas que se impone en la Segunda Guerra Mundial y en donde hay un Consejo de Seguridad que toma las decisiones a través de los consensos o a través de los vetos y que afectan al mundo entero en desmedro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es donde realmente se deberían de tomar todas las decisiones. Yo pienso que no deberíamos de plantear la eliminación de las Naciones Unidas ni del derecho internacional público o el concepto de lo que significa las Naciones Unidas, sino más bien transformarlo y convertirlo en una organización más democrática. Pero por lo pronto, porque esa es una lucha de largo plazo que está vinculada a la construcción de un mundo mejor, de igualdad jurídica entre los estados, de respeto a la soberanía y determinación libre de las naciones y buscando el bienestar y el progreso social de los pueblos en condiciones de verdadera paz.
Mientras luchamos eso, es importante defender aquellos aspectos del derecho internacional público que son el fruto de los procesos de liberación nacional y los avances revolucionarios del siglo XX y del siglo XXI. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una codificación que responde fundamentalmente a eh, a una perspectiva individual de los derechos humanos. Pero a partir de la emancipación de las antiguas colonias europeas, asiáticas, el fortalecimiento de los estados nacionales, el antiimperialismo en América Latina, el triunfo de la Revolución Popular China, el avance de los movimientos sociales en América del Norte, etcétera, se plantea la necesidad de socializar el concepto de los derechos humanos. Recordemos que existía la Unión Soviética y el bloque socialista oriental. Y a partir de eso se plantea entonces la creación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos y Sociales. En estos dos pactos ya vemos un contenido de carácter más colectivo. Ya no es una percepción de derechos del individuo, sino más bien el derecho colectivo de los pueblos, de las naciones, de las culturas y de los estados. Y ambos pactos, en su artículo 1, plantean el respeto al derecho a la libre determinación de las naciones. Eso implica el rechazo al colonialismo, al intervencionismo y al expansionismo. Es lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos se compone de 3 instrumentos jurídicos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, los dos últimos firmados a finales de la década del 60 del siglo XX y que son herramientas fundamentales del orden jurídico internacional. El derecho internacional público es una herramienta de carácter político y jurídico, así como usamos el derecho en el campo nacional para defender a las comunidades, a los sindicatos, a los detenidos frente a los abusos del poder. El derecho internacional público contempla una serie de instrumentos jurídicos, una serie de figuras jurídicas que defienden la soberanía de los estados frente a la imposición de facto de las potencias hegemónicas. Y eso influye en la narrativa, eso perfecciona nuestro discurso político para hacer conciencia de que la razón y la ley en la boca de los jefes de Estado de las potencias hegemónicas y principalmente de Estados Unidos es una demagogia, que realmente a nosotros nos asiste la razón y que realmente a nosotros nos asiste el derecho internacional público, que la razón y la ley no le asisten a los poderosos cuando actúan de manera unilateral, invadiendo y atacando países como nos invadieron a nosotros sin el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó la invasión a Panamá. Es decir, con independencia de todo lo que se dijo de Manuel Antonio Noriega, de la Fuerza de Defensa y de lo aislado que podía estar el gobierno panameño, la Asamblea de las Naciones Unidas, si hubiera tenido la facultad para ordenarle a Estados Unidos el retiro de sus tropas, efectivamente lo hubiera hecho. Pero ahí está el Consejo de Seguridad, controlado por 5 grandes potencias donde existe el poder de veto. Entonces esas son las cosas que hay que transformar en el derecho internacional público, pero no ayudar al enemigo destruyendo el derecho internacional público. Por eso es que Trump lo desconoce, porque en el derecho internacional público hay una camisa de fuerza para algunas acciones de Estados Unidos de Norteamérica. Y por último, existe en el derecho internacional público lo que se llama el jus cogens. O sea, ¿qué es el jus cogens? El jus cogens son aquellas normas o preceptos de derecho internacional que se constituyen en imperativo que no acepta cuestionamiento alguno. Por ejemplo, la esclavitud. La no esclavitud es un mandato del mundo contemporáneo. Nadie puede objetar, criticar o cuestionar la no esclavitud como un mandato o un precepto a seguir por parte de todos los estados que componen la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese sentido,
la prohibición del uso de la fuerza ilegal, es decir, aquel uso de la fuerza que no está dentro de la legítima defensa, que no le corresponde a Estados Unidos en el caso de Venezuela, porque ellos no fueron atacados. Aquel uso de la fuerza ilegal en la medida en que no contempla el aval de las Naciones Unidas, ni de la Asamblea General, ni mucho menos del Consejo de Seguridad, que es el organismo llamado a, según la normativa jurídica internacional y el sistema de las Naciones Unidas, a avalar una acción de fuerza de un Estado contra otro. Bueno, en su acción militar, Estados Unidos no Bueno, contó con en el eso ámbito, en lo más en mínimo. el ámbito internacional también. Exactamente. Y existe lo que se llama, Se decía Toño, que en el ámbito el ius consuetudinario, es decir, la Comisión de Derecho Internacional, la International Law Commission, es una entidad creada en 1947 como organismo auxiliar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ellos periódicamente están haciendo informes y proyectos que se consideran como fuente de derecho. Así como en términos históricos, la tradición o la costumbre es fuente de derecho, también en el campo del derecho internacional. Y dice el presidente del extribunal especial del Estatuto de Roma o del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de la antigua Yugoslavia, que con independencia de la percepción de legitimidad que pueda tener un Estado sobre el gobierno de otro, la figura del jefe de Estado que ejerce de manera directa el poder goza de inmunidad. Entonces, como lo queramos ver, la acción de Estados Unidos contra la República de Venezuela es completamente ilegal. Y cuando decimos ilegal, lo decimos en un sentido amplio que abarca las normativas del derecho internacional público, porque el ámbito de la legalidad corresponde, esa es una discusión que hay en el mundo jurídico, el ámbito de la legalidad corresponde a la territorialidad de los estados nacionales. Existe la ley norteamericana, existe la ley panameña, existe la ley venezolana. Pero a nivel internacional podemos más bien hablar de acciones contrarias al derecho internacional público que son castigadas. Ahí está la Corte Internacional de Justicia y está el Tribunal Penal Internacional, ambos quedan en La Haya, y las acciones que llevó a cabo Donald Trump y el régimen norteamericano perfectamente son querellables ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Hay como una Internacional. ruptura, según lo que tú estás explicando, Jorge, hay una ruptura no solamente en la norma internacional, sino también en la doctrina, en la jurisprudencia internacional, Así es. en todo el ordenamiento internacional público por parte del señor Donald. Así es. Y yo diría que tenemos que aferrarnos en este momento al derecho internacional para poder pegar Sí, políticamente, porque el derecho es una herramienta política para desarrollar la batalla en general, pues en contra de estas acciones del señor Trump. Y yo creo que más a largo plazo tenemos que ir pensando en América Latina, en la necesidad de avanzar en la unidad para protegernos contra el gobierno norteamericano, porque aquí lo preocupante, más allá de cómo le vaya a Trump de aquí a 2 años o en las elecciones de noviembre, es si estas acciones empiezan a quedar siendo normalizadas en el accionar del Estado norteamericano, aunque hay que anotar que ya esto viene sucediendo y haciéndose desde hace tiempo. Es decir, la guerra claro. de Irak no contó con el aval de las Naciones Unidas. El bombardeo a Yugoslavia en 1998 no contó con el aval de las Naciones Unidas. La invasión de Estados Unidos y la OTAN a Afganistán no contó con el aval de las Naciones Unidas. Y la invasión a Libia del año 2011 fue un error de Rusia y China. Y creo que eso lo trataron de solventar en la política dura que asumieron contra Estados Unidos en el caso de Siria, porque se dieron cuenta que ahí al final lo que hizo Estados Unidos y la OTAN en Libia no fue imponer la democracia, sino asaltar las riquezas de ese país y volver ese país un estado fallido y caótico. Bueno, la invasión de Panamá Oye, tampoco con ninguna, con información de ningún aval de las Naciones Unidas. información de último minuto en Minnesota, otro muerto más por parte de por parte de agentes del ICE. Hubo un tiroteo en medio de las protestas que se están dando en Minnesota. Todos sabemos que hay una contradicción profunda que se está
abriendo en los Estados Unidos con el tema de Así es. migraciones y hay una fuerte represión en Minnesota en estos momentos, lo cual pues ha generado un ya otro fallecido más, aparte de la joven norteamericana que falleció en semanas anteriores, otra vez nuevamente otro y ya confirmado por el mismo gobernador de Minnesota y confirmado también por agentes del ICE que ya han estado hablando sobre el tema, ¿no? Entonces, Esto se suma esa, a la detención de un niño de 5 años ayer por el AI que se ha convertido en una especie de la detención de SS un niño de 5 años, en Estados Unidos. exactamente. Entonces, las contradicciones internas que tiene el señor Donald en los Estados Unidos es bastante interesante. Quería hablar un poco sobre ese tema del Consejo de Paz de Trump. Ese Adelante. Consejo de Paz es peligroso porque incluso dentro de la norma, por ahí, no sé si Rebeca puede poner el link ahí abajo para que la gente ve aquí en la descripción El del Consejo de Paz que frente al tema de Palestina. ¿A eso te refieres, Alberto? SS, ajá. Ya. Pero ese Consejo de Paz de él, en la norma, le da poderes perpetuos al señor Trump sobre el tema de los planes que él tiene inmobiliarios. O sea, el tipo dentro de su propio discurso habla sobre el asunto inmobiliario y se declara pues un especialista en temas inmobiliarios. Obviamente, dentro de sus planes está quizás hacer rascacielos y demás en Palestina, ¿no? Entonces, la situación del señor Donald Trump en relación al mundo entero es que en particular con todas las contradicciones internas que tienen los Estados Unidos, el problema de la caída del dólar, la situación bueno, en esta semana hubieron como 3 días que el dólar despegó un poquito por lo menos y el tema también del petróleo también un poco ahorita quedó en 62, creo que quedó en 62 el cierre de ayer, dólares el barril de petróleo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero aún así con esa situación, las contradicciones económicas, políticas, sociales, migratorias, tecnológicas de los Estados Unidos lo tienen entre la espada y la pared. Y ese acuerdo que los miembros de la OTAN desconocen, porque no es, bueno, no es un acuerdo, más que esto fue una conversación bilateral entre él y el presidente de la OTAN, que por cierto, Jorge preguntó de dónde era el presidente de la OTAN, es de Países Bajos, señor de Países Bajos, no recuerdo el nombre ahora mismo. Esa conversación la desconoce el resto de los países de la OTAN. Y por ende también de la Unión Europea también reacciona ante esa conversación y desconoce pues en cierta medida pues qué conlleva, qué es lo que en sí se está hablando en relación al tema de Groenlandia. Por eso que yo soy de la opinión que el tema de Groenlandia no es que ha terminado, eso se mantiene, se va a mantener todavía en discusión, todavía incluso la primera ministra de Dinamarca, pues precisamente creo que hoy o ayer, desde ayer o hoy, se encuentra pues en Groenlandia y eso pues trae también cierta tensión. Casualmente también hace unos minutos nos enteramos bueno, este programa se está grabando hoy sábado, va a salir mañana, así que la palabra sería ayer nos enteramos que el presidente de Estados Unidos ya amenaza a Canadá también con aranceles del 100% producto del acuerdo ese Canadá-China en temas de intercambio de mercados agrícolas, mercados tecnológicos y sobre todo mercados automovilísticos. Entonces, ya hay cierto temor por parte de Donald Trump, por lo que Canadá pudiera lograr con esa alianza con China. Recordemos que sí, como bien lo ha dicho Jorge y lo ha dicho Antonio en su análisis y también Rebeca, estamos ante una nueva realidad. Creo que muchos de nosotros no entendíamos cuando en la pandemia se hablaba de una nueva realidad, un nuevo orden, pero bueno, estamos entrando en esa dinámica y pues la entrada a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald, ha traído como un catalizador en ese proceso de recomposición del escenario mundial. Eso es lo que pudiéramos ver hasta el momento, pero sí
claro, Donald Trump tiene grandes contradicciones. Parte de ello es que mucha de la gente o muchos de los países invitados justamente al consejo, a ese consejo de él, pues yo lo llamaría consejo de paz, diríamos consejo de Donald Trump, invitados a su consejo, muchos de esos países no fueron. Fueron invitados, pero no estuvieron en la firma. Y los 19, creo que 19, 20 que firmaron, pues no representan a los países de mayor potencia, ni económica, ni política, ni militar, ni en ninguna clase a nivel del mundo, a excepción de los dos que ya mencioné en mi intervención anterior. Pero ese nuevo consejo de Donald Trump, lo que más me llama la atención es el hecho de que él pretenda perpetuarse en ese organismo. Pero eso Para los que hemos estudiado derecho sabemos que toda norma tiene ciertos requisitos. Y, por ejemplo, cuando usted habla de un contrato, habla de elementos esenciales o requisitos esenciales, como también a nivel de las normas internacionales existen requisitos esenciales. Y uno de los requisitos o elementos esenciales dentro de las normas internacionales es la legitimidad de los representantes ante esos acuerdos. Y uno de los puntos fuertes que se considera al momento de analizar la no. legitimidad del representante ante el acuerdo es que sea pues delegado justamente por su país de origen, como que, por ejemplo, presidente o primer ministro o alto dirigente de su país. Entonces, cuando tú hablas y tú lees la norma no habla de presidente, la norma habla directamente de Donald Trump. Es más, en toda la norma es el único nombre y apellido que se menciona, Donald Trump. Es decir, Donald Trump, aún sin ser presidente, y esto es importante que lo sepamos y que todo el mundo lo conozca, Donald Trump, aún sin ser presidente de los Estados Unidos, seguirá siendo presidente del Consejo de Paz. ¿Qué le parece eso? Eso es inaudito, eso nunca se había visto. Yo No, creo es que que él no si está alguien que está viendo este proponiendo un programa, organismo paralelo multilateral a las Naciones Unidas. Él está proponiendo no, un es organismo que es peor controlado que por eso. él. Exacto, Sí, pero esa era es una peor que función eso. Ojalá fuera nada inherente más a este eso. consejo. ¿Cómo dice? Esa era una función inherente al consejo, ese tipo de organizaciones. Digo, la principal organización para mantener la paz es la establecida en las Naciones Unidas. Coincido mucho con Jorge en el punto de que hay que mantenernos nosotros promoviendo la existencia todavía de estas instituciones del viejo orden y tratando de llevar al conjunto de países, porque esa es una tribuna de la cual, aunque Estados Unidos se salga, me explico, puede generar Es que es un así. ambiente popular. No, Estados Unidos se sale Es y que es queda lo así. demás, Es que así mismo incluso es. para poder crear un nuevo orden, tú tienes que basarte en lo que el antiguo orden tenía. O sea, el antiguo orden no se desquebraja por la voluntad de una persona. El antiguo orden podría modificarse en función de la confluencia de voluntades de todos los estados. O sea, si tú vas a modificar la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, es la voluntad de los estados, no es la voluntad de las personas. No es que está, por ejemplo, José Raúl Mulino, él tiene su propia voluntad en la ONU. No, 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 así no funciona. Es el país, es el Estado panameño quien tiene una voluntad, la cual nosotros delegamos, por ejemplo, en Mulino o en Arango, que creo que es nuestro embajador ante la ONU, que es el que delegamos nosotros como Estado, lo delegamos, le damos legitimidad a ellos para que nos representen en ese organismo. Así funcionan los organismos internacionales. Claro, Los por organismos no eso, funcionan porque Alberto Petit quiere estar en la ONU. No, no, yo por no eso tengo legitimidad para eso. Tendría que el exacto, Estado panameño legitimar mi presencia ante el organismo. Eso es lo que exacto. está el señor Donald Trump ha negado a través de ese famoso Consejo de Y Paz. eso Por eso que descalifica esa estructura. opino lo mismo Eso que Jorge descalifica también. totalmente la legitimidad de esa estructura. Oye, Porque eso simplemente. estoy viendo la noticia que dijo el compañero Alberto Petit, definitivamente que esto viene a agudizar la situación interna de Estados Unidos. Estados Exacto. Unidos habla de democracia en Irán,
habla de que hay que hacer democracia en Venezuela, habla de democracia en todos lados, pero lo que No, estamos viendo en Minnesota es un auténtico estado fascistoide. no, Bueno, porque Sí, allá hay las, por ejemplo, las representantes de allá, las senadoras son demócratas. Está sí, Amy Klobuchar y Tina Smith son Es y el una demócratas y una gobernador. demócrata situación, radical, y él está atacando los estados de sus enemigos. así Wisconsin es un es una estado claro, situación claro, sumamente pegado así es. a los grandes es lagos una que no tienen nada que ver situación, con estos estados pobres de No, no, abajo. Donald Trump y su equipo, eso hay que entenderlo, ha decidido romper no solamente con el orden Externo, político, exterior. económico, mundial, sino interno. Miren que habló en esta semana también, y no lo mencionamos aquí, de la posibilidad de suspender las elecciones esas intermedias que hay Sí, ahora sí, este año. sí, también. claro, porque esa elección representa un obstáculo para cumplir todos sus planes dentro y fuera de Estados Unidos. O sea, la misma violencia que aplica Donald Trump y su gobierno eh, fuera de su frontera es la misma que en este momento está ejecutando en contra de una gran parte del pueblo norteamericano que se Brutal. opone a las políticas Pero, racistas, a una gran cantidad de medidas, Así es. así como en este país salimos contra la 462, o sea, en Estados Unidos ahora mismo hay No, una y el tema de cantidad la enorme de salud, no es solo medidas, migratorio, es salud, empleo. medidas antipopulares, la inflación está disparada, los temas Así es. económicos de la subsistencia cotidiana son bastante agudos, o sea, que hay un caldo de cultivo combinado Ahora, no sé en pero Estados ellos hasta Unidos dónde vemos le va a frente a llegar a esto. él, la verdad, porque Mira, para que históricamente ese país viva una implosión muy similar a la que vivió muy, muy la similar. Unión Sí, Soviética. Es está, está decir, bien quiero anotar algo. complicado. se, se Quiero notar expande. algo. Mira, El mercado A ver, cuando ellos laboral también dicen, está en crisis en los Estados Unidos. miren, adelante, Toño. no, sí, mira, voy a hacer una observación importante. Hitler primero doblegó a todas las fuerzas internas antes de salir al escenario europeo, antes a poner, a sembrar su orden hacia afuera. Sí, Pero Trump, en el mismo momento que quiere enfrentar a grandes contendientes internacionales, enfrenta a sus enemigos, Así es. enfrenta a sus a aliados, sus ¿no? aliados. Pero enfrenta a su sociedad a lo interno. Tú sabes Está lo que es que en el complicado, medio de sí. una guerra, de una confrontación de ese tipo, tú te recargas por dentro y entonces dentro de Estados Unidos enfrenta a la élite económica del país, que es el tema de Y la a sus pequeña, aliados afuera y adentro, y afuera y enfrenta a su adentro, enemigo a sus propios político, ya en aliados. los estados, enfrenta territorialmente a su enemigo. Mira, para mí, y te lo digo, yo no soy como era mi gran querido y bien recordado amigo Miguel Ramos, que él decía siempre con su tartamudez que lo caracterizaba y lo hacía tan peculiar, él decía, lo van a votar, lo van a matar. Bueno, yo no soy propio de ese tipo de declaraciones, pero yo sí creo que el nivel de confrontación al que ha llegado lo ha convertido en un candidato a no terminar su periodo, porque nadie Correcto. aguanta tanto. Y ahí sí es la primera vez que yo diría algo como esto. No me gusta este tipo de especulaciones, pero yo creo que con el peso, las contradicciones que se está creando, entre esa la de la élite a ese nivel de adentro de los Estados Unidos, Donald Trump está creando las condiciones de su destitución. Pero además quiero agregar algo. Es un peligro porque además, Las condiciones si de su los Estados salida Unidos no hace forzada, Toño. no hace la política radical de Donald Trump, si Estados Unidos no la hace, en otro sentido, también va a continuar cayendo más rápido frente a sus adversarios. Y también podría tener otra crisis frente a sus aliados. ¿Por qué? Porque aunque algunos se sentirían cómodos regresando a la amistad con los Estados Unidos, en Estados Unidos sin Trump, lo cierto es que se quedaría evidenciada la debilidad de los Estados Unidos para llevar a cabo la política radical que necesita para reajustarse en las condiciones del nuevo mundo multipolar. Así que eso es lo que está ocasionando la política imprudente hacia todas partes de Donald Trump. Así. Disculpen que nos hemos pasado del tiempo. No sé si quieren a conversar algún Rebeca, elemento me de la... gustaría comentar la reciente publicación de la encuesta de ciudadanía y derechos de Por eso, en los 2025 últimos Dale, minutos, rápidamente por dale. favor. y lo podemos dejar para ahondar más adelante el próximo fin de semana. Correcto.
que es el Centro Bueno, Internacional de Estudios Políticos y Sociales sobre Panamá. Y una pregunta de muchas, muchas que son interesantes y que hay que estudiar, aborda el tema del canal de Panamá. Y a la pregunta, y a la pregunta, si se considera que el canal de Panamá debe de mantenerse en manos panameñas, el, arriba del 80% de los panameños, casi el 85%, considera que el canal debe de mantenerse en manos panameñas, aun cuando hay desigualdad de criterios o diferencias en relación a cómo se usa el canal en manos panameñas. Bien, entonces creo que ese primer ítem, en donde la inmensa mayoría de los encuestados sostiene que el canal debe mantenerse en manos panameñas, es un contundente rechazo de esta encuesta y de los panameños, a nivel estadístico por lo menos, en contra de las aspiraciones y declaraciones del señor Donald Trump, que considera que el canal de Panamá debe volver directamente a manos de Estados Unidos y que el canal de Panamá fue regalado por $1, despreciando nuestra historia de lucha de sangre y sacrificio de 150 años por la soberanía panameña en la zona de tránsito, desde la tajada de Sandía a la invasión y las luchas del movimiento popular panameño contra el CMA en la década de los 90 y la lucha de nuestro pueblo en el 2025, que salió a las calles, además de rechazar la ley 462 para exigir el respeto a la soberanía panameña en la zona del canal. Yo pienso que ese es un importante mensaje que puede dar este programa para cerrar la jornada del día de hoy, que la inmensa mayoría de los panameños considera que el canal debe de seguir en manos panameñas, es decir, respeto a la soberanía nacional frente a las aspiraciones invasoras y expansionistas del señor Donald Trump. Creo que ese es un indicador esperanzador para nosotros en medio de toda esta situación que se viene viviendo en el mundo, en América Latina y en Panamá. dos Muy comentarios, bien. uno con respecto a lo que dijo Jorge muy rápido. Si vincula eso con el índice de popularidad del presidente que sale publicado a principios de enero, te das cuenta Muy que bien, la única ventaja que exacto. tiene este presidente es que no tiene actores organizados para enfrentarlo de manera consistente y Muy bien planteado, racional. Toyo. Pero Muy bien planteado. ese es un tema de tiempo nada más. Sí. Es más, Uno. Y lo yo creo otro, que Donald Trump, después del memorándum y hasta un poco antes del memorándum, suavizó parte de su discurso y avanzó a otro frente geopolítico porque consideraron que Marco Rubio, Panamá estaba básicamente, amarrado. que este señor, si le seguían imponiendo una agenda de traición a la patria, podía caer, Así es. Exacto. combinado con el Eso es tema del correcto. 462. Porque si Y lo combinamos otro que ese quiero rechazo, comentar, mira, Méndez, si combinamos, compañeros, si combinamos el rechazo a que el canal pase a manos panameñas, es decir, el 80% o más, el 85% opina que debe mantenerse en manos panameñas. Si En lo la encuesta de relacionamos, 2023 que nosotros trabajamos, Toño y yo, de los millennials, salió 85%. Sigue, sí, sigue esa cuota, ¿eh? importante, Esa es tendencia. si relacionamos ese porcentaje al porcentaje de rechazo a Molino y al mismo tiempo Oh, al de sí, rechazo a la mina, sí. a que la mina sea reabierta aún en mejores condiciones para el Estado panameño. Esa es la Más del explicación, esa es la 60% está en explicación. contra. Ahí está, ahí hay una ecuación, una triangulación interesante. Así es. Mire, la exacto. Bueno, próxima quiero semana vamos a agregar, comprometernos Rebeca, aquí públicamente, Toño, que la próxima semana vamos a atender los resultados de esa encuesta esta interesante encuesta. del CIEPS. Ajá. ¿Estamos de Sí, una acuerdo? Muy nota nada bien. más salió publicado, ya está en la NAM el informe del segundo informe de la mina, de que se está haciendo de la auditoría de la mina,
para que lo Ajá. veamos y para que el público sepa que corramos a ver qué es lo que está Podemos pasando. también conversarlo Muy la bien, próxima semana. Gente, pero nos perfecto. tenemos que ir porque voy al Costa otro Rica tiene programa. elecciones en la primera semana de febrero. Hay que hacer un análisis también ahí del tema Hay que Costa darle Rica. seguimiento a eso. El Muy país vecino, importante, ¿cómo no? muy importante. Correcto, Bueno, correcto. un comentario, después de haber escuchado la última semana cualquier cantidad de analistas internacionales, bueno, pero del patio, bueno, no creo que tengo que felicitarlo a usted porque no tenemos nada que pedir de toda esa gente con muchos títulos rimbombantes y ejecutorias impresionantes, porque yo creo que la ventaja que llevamos muchas veces que estamos en la lucha, ¿no? Así Eso nos es. permite ver cosas que a veces de la academia no se La ven. cosa, No la para subestimar perspectiva el en funcionario. movimiento. Inclusive Exactamente. lo que distingue este espacio de los espacios de análisis académico, inclusive universitario, es que tenemos una perspectiva dialéctica de las Es cosas Claro, en correcto. movimiento. Cuando a mí me llamaban el 3 de enero para dar mi opinión sobre la situación de Venezuela, esto hay que verlo en movimiento dialéctico. Bien, claro. hay que ver la solidez de las instituciones, el nivel de movilización popular, hay que analizar si este golpe responde también, aún en una situación de fuerza y superioridad, a una debilidad estratégica de Estados Unidos. No puede invadir a todo el país. Claro, Concentró toda su capacidad en lo que podían hacer. Lo hicieron bien, pero ahí está. El país sigue siendo gobernado por fuerzas bolivarianas. tal cual. Gente, llegamos hasta aquí, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos. Saludos. Nos vemos. Hasta Desde luego. la Saludos.